Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, en 1748, el político y filósofo francés, el barón de Montesquieu, escribió una obra que probablemente a usted le suene, El espíritu de las leyes. En ella instituyó una doctrina política sobre la separación o división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Un momento, señoría. Un momento, disculpe. Por favor, silencio. Cuando quiera. Les decía que instituyó una obra para la separación o división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que no tenía otra finalidad que instituir un sistema de contrapoderes para la protección del ciudadano frente a los abusos del poder. Esta teoría podríamos decir que es una teoría democrática, es una teoría protectora del más débil, del más vulnerable, que es el ciudadano, frente a los abusos del poder. Usted, señor ministro, representa la antítesis de la filosofía política o de la doctrina política que instituyó Montesquieu. Usted, como ministro de la Presidencia, del Poder Ejecutivo, ministro de Justicia, del Poder Judicial y ministro de Relaciones con las Cortes del Poder Legislativo, unifica en su persona todo el poder, pero no precisamente para convertirse en un contrapoder, para que puedan existir controles a los abusos, sino todo lo contrario. Podríamos decir que usted es el enterrador político de las ideas de Montesquieu. Yo le recomiendo que se anime a escribir un libro y frente a la teoría del espíritu de las leyes, escriba usted un manual de doctrina política que se llame El espíritu de la autocracia o cómo mantenerse en el poder destruyendo el Estado de Derecho. Usted, ministro plenipotenciario de Sánchez, ha pervertido con sus políticas la democracia, está minando el Estado de Derecho y está humillando la soberanía nacional de todo el pueblo español. Usted y su gobierno es ejecutor de una hoja de ruta que podríamos denominar un plan suicida para la destrucción de los principios básicos y elementales que conformaron nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Destruir, en primer lugar, el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles. Segundo, destruir el principio de la soberanía nacional única e indivisible que corresponde en exclusiva a todo el pueblo español. Tercero, destruir el principio de unidad nacional, territorial, legal, económica o social. Cuarto, destruir el principio de solidaridad interterritorial entre las diferentes regiones de España. Quinto, destruir el principio de seguridad jurídica unido al principio de legalidad. Y sexto, destruir el principio de independencia judicial. Usted, señor ministro del Gobierno de Sánchez, ha puesto, junto con el resto de sus compañeros de la bancada azul, el Estado al servicio de sus intereses personales o de los intereses partidistas del PSOE y no al servicio de los intereses generales de España y de todos los españoles. Usted y su Gobierno están arrodillando a las instituciones frente a los peores enemigos de la nación española, aquellos con los que su presidente prometió que jamás pactaría. ¿Se acuerda? Aquellos de las manos manchadas de sangre, los bilduetarras, aquellos de las cartillas de racionamiento, los comunistas de Podemos o de Sumar, aquellos que habían dado un golpe de Estado contra el ordenamiento constitucional, los de Esquerra o los de Junts. Su hoja de ruta y la de su gobierno, señor ministro, es una hoja de ruta que ya no desconoce nadie y que además ustedes, de manera descarada, ni siquiera disimulan.
En primer lugar, comenzó torciéndole el pulso a la abogacía del Estado cuando estábamos en el juicio contra los golpistas en el Tribunal Supremo por el 1 de octubre del 2017, pasando del delito de rebelión que habían mantenido durante la fase de instrucción a cambiarlo en el último momento por un delito de sedición. Segundo, procediendo a la derogación precisamente de ese delito de sedición y la rebaja de las penas del delito de malversación, casualmente los delitos por los que habían sido acusados y condenados sus actuales socios de gobierno. Tercero, indultando a los golpistas que habían sido condenados por el Tribunal Supremo. Cuarto, amnistiando a los prófugos golpistas que todavía no habían sido condenados. ¿Se acuerda cuando usted y todo su gobierno, con Sánchez a la cabeza, repetían hasta la saciedad días antes: no es constitucional una amnistía, es un indulto generalizado que prohíbe nuestra Constitución, para proceder a la amnistía posterior? Quinto, modificando la ley de memoria histórica por una ley de memoria democrática, que tanto la una como la otra son precisamente lo más antihistórico y lo más antidemocrático que hay, reviviendo ese guerra civilismo, ese enfrentamiento intergeneracional que ya se había superado por los españoles, procediendo a la profanación del Valle de los Caídos en esa necrofilia que parece que a usted y al presidente de gobierno les satisfacen enormemente. Sexto, mediante el control político del Tribunal Constitucional, y aquí llegaron a un acuerdo con el Partido Popular, por eso creo que se han ido la inmensa mayoría de sus diputados, porque no quieren escuchar que fue con un acuerdo con ustedes para control del Tribunal Constitucional. Tal vez, señor ministro, porque no quería que se produjese la situación en la que un Tribunal Constitucional volviera a condenarles por vulnerar derechos fundamentales de todos los españoles. ¿Se acuerda? En dos memorables sentencias a costa de sus ilegales e inconstitucionales dos estados de alarma, gracias a los recursos de Vox. Y porque tal vez están preparando el camino del Tribunal Constitucional para cuando terminen de regalarles a sus socios, a lo mejor, un referéndum separatista. Séptimo, porque negociaron, y también con el Partido Popular, el control del Poder Judicial, repartiéndose los 10 vocales cada uno del Consejo General del Poder Judicial, como paso previo para repartirse la elección o nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia o de las audiencias provinciales, tal vez para evitar que no vuelva a ocurrir una imputación o investigación como la que acaba de ocurrir recientemente contra su fiscal general del Estado. Octavo, negociando con los bilduetarras el acercamiento de los presos de la ETA, la excarcelación anticipada de terroristas en la mayor humillación a las víctimas y expulsando a la Guardia Civil de Navarra. Noveno, negociando con sus socios bilduetarras nada menos que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para seguir desprotegiendo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a la delincuencia. Décima hoja de ruta, la reforma de la Ley de Publicidad Institucional para seguir controlando a los medios de comunicación, esa inmensa mayoría a la que compran a base de publicidad institucional, y seguir vetando a los pocos medios que todavía se atreven a llevarles la contraria. 11. Reformando el Código Penal para despenalizar nada menos que los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos o los delitos de ofensa a los símbolos nacionales, es decir, atacando directamente lo que puede ser un sentimiento espiritual dentro del pueblo español. 12. Con ese mal llamado Plan de Acción por la Democracia, que no es otra cosa que aniquilar cualquier oposición legítima a sus planes. 13. Cediéndole impuestos a los separatistas como en Cataluña, aunque eso suponga romper la caja única de la seguridad social, aunque sea romper el más elemental principio de igualdad y de proporcional en justicia retributiva de las diferentes regiones de España. 14. El control absoluto del Consejo de la Radio Televisión Española para que se convierta en el único órgano de propaganda del régimen, el nuevo nodo. 15. Destruir la libertad de educación de los padres, no permitiéndoles que puedan educar a sus hijos, por ejemplo, en el español, al menos en ese 25% en Cataluña y en el País Vasco que habían reconocido los tribunales, o imponiéndoles el adoctrinamiento de la ideología de género o de los lobbies LGTBI. 16. Convirtiendo al fiscal general del Estado nada menos que en el fiscal general del Partido Socialista, en el fiscal general de Sánchez,
ese fiscal que ha sido por primera vez en la historia de la Fiscalía General del Estado imputado, o al menos de momento investigado, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por unanimidad, y para el que han pedido la dimisión el propio Consejo Fiscal por presunto delito de revelación de secretos. Voy terminando. Señor ministro, no le interpela Vox, este grupo parlamentario. Le interpela la inmensa mayoría del pueblo español, la inmensa mayoría de una nación que se siente absolutamente traicionada por el gobierno de España. Pronto será interpelado por la propia historia de España. Señor ministro, solo le queda una salida posible. Confiésese culpable, dimita, y entonces, solo entonces, podrá mirar a los ojos a su hijo sin sentir una profunda vergüenza. Muchas gracias. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, me alegro que le guste la música, el tono, pero no se olvide de leer despacio la letra, que es donde está lo importante. Me va a permitir que haga justo lo contrario de lo que hacen ustedes en las sesiones de control, y es la gran diferencia. Usted me ha hecho unas preguntas y yo se las voy a contestar. Bueno, le voy a contestar todas las que tienen que ver con lo que yo le he planteado en la interpelación, porque es que si no, me va a permitir que le ofrezca que se siente usted allí y me siento yo aquí. Entonces me interpela usted a mí. Como soy yo quien, o nuestro grupo, el que le ha interpelado a usted, yo le voy a contestar todo lo que tiene que ver con la interpelación. Y otro tipo de consideraciones, que a usted le encanta repetir, dice que nosotros somos previsibles, pero créame que yo en esta Cámara le he debido escuchar como 4 o 5 veces lo mismo a lo que se ha referido sobre nuestro partido, sobre nuestro presidente, cosas que tienen una respuesta, pero permítame que no sea precisamente en la interpelación, porque dejaría otras cuestiones que para nosotros son vitales, que afectan a cuestiones del Estado de Derecho, de las instituciones, les quitaría tiempo, que creo que es lo importante. Usted ha dicho que yo me he referido a un gobierno autócrata y a la autocracia, y dice que eso a usted le da mucho miedo. Imagínese el miedo que nos da a nosotros y a los españoles que el gobierno de Sánchez, su gobierno, sea un gobierno autócrata. Eso es lo que nos da miedo. El que yo me refiera a ustedes como gobierno autócrata no debe darle miedo ni preocupación a nadie. Nosotros somos un partido que está en la oposición, pero lo que preocupa de verdad es que sus prácticas son prácticas totalitarias, autócratas, antidemocráticas, y están ustedes en el gobierno, porque si estuvieran ustedes solo en una tertulia de televisión nos podrían causar rubor, vergüenza o risa, pero nos preocupan porque están ustedes sentados en el banco azul. Usted dice que yo me he referido al pueblo español, como representantes del pueblo español, y claro que nosotros sí tenemos claro que somos una parte de los representantes del pueblo español y que esta sede es la sede de la soberanía nacional, la que representa a todo el pueblo español. Por eso nosotros combatimos con fuerza a todos aquellos que se sientan aquí como una quinta columna para destruir desde dentro de la sede de la soberanía nacional precisamente la soberanía nacional y socavar los cimientos de nuestra nación. Usted dice que nosotros decimos y repetimos que España nos gusta. Claro que nos gusta, incluso a pesar de ustedes, a pesar de sus gobiernos, a pesar de la corrupción, a pesar de la miseria, a pesar de los filoetarras, a pesar de los golpistas, a pesar de los mediocres. España nos gusta, y nos gusta mucho,
Por eso luchamos por ella. Por eso intentamos que ustedes y sus socios no puedan cumplir sus objetivos de destruirla, de empobrecerla, de arruinarla y de terminar con su libertad. Usted me pregunta si nosotros tenemos algún problema con Europa o con la democracia, y yo le contesto, con Europa. Europa sí, pero no así. No una Europa que abre sus fronteras a una invasión migratoria que pone en riesgo la seguridad en sus calles. No una Europa que aprueba ustedes con el Partido Popular una Agenda 2030 y un Pacto Verde Europeo que está arruinando a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores. No una Europa que ha olvidado los Estados-nación para convertirse en un superpoder que nadie ha votado y que sin preguntar a ningún europeo están poniendo en riesgo los cimientos de Europa. Y la democracia, ¿cómo no vamos a creer en la democracia si somos quienes estamos apostando precisamente para acabar con todos aquellos que no creen en la democracia? Por ejemplo, sus socios cuando dan golpes de Estado, o por ejemplo en la historia del Partido Socialista que tantas veces hemos repetido de aquí con reiterados golpes de Estado desde las instituciones y desde el poder. Pero además es que nosotros proponemos una reforma de la ley orgánica del régimen electoral general para que el voto de cada español valga lo mismo y no se sienten aquí grupos que, representando muchísimos menos votos que nosotros, tienen en proporción muchísimos más escaños. Eso también es democracia. Me habla usted de los parlamentos autonómicos y yo se lo digo claramente. Nosotros, a diferencia de otros, como ustedes o sus socios, que van por la puerta de atrás para modificar la Constitución, decimos al pueblo español que nacimos como opción política para proponer una reforma de la Constitución y terminar con el nefasto sistema de las comunidades autónomas, que nos divide, que nos enfrenta y que es el trampolín de las duplicidades legislativas, del despilfarro del gasto y, lo que es más grave, trampolín de las ansias separatistas. Y lo decimos claro, si por nosotros fuera, siempre que el pueblo español y por los mecanismos de reforma constitucional del pueblo español así lo decida, suprimiremos los parlamentos autonómicos. Y le voy a contestar también sobre la ilegalización, voy terminando, señora presidenta, sobre la ilegalización que me ha preguntado de los partidos políticos. Pues claro que estamos a favor, pero no de la ilegalización de las ideas, que cada uno piense lo que dé la gana. Si su presidente se cree Napoleón, es su problema, no por eso lo ilegalizaríamos. El problema son aquellos partidos que cometen delitos de sedición o rebelión, o por ejemplo partidos cuya finalidad fuera imponer el narcoterrorismo o la pedofilia o cualquier régimen totalitario, desde el fascismo, nacionalsocialismo hasta el marxismo. Nos da lo mismo. Cualquiera que atente contra la libertad, contra el ordenamiento constitucional y contra la nación, no hay por qué permitir que actúe dentro de las instituciones. Eso se llama proteger la Constitución. Los que permiten que quienes quieren destruir la Constitución y la nación sean partidos legales son cómplices de sus objetivos. Muchísimas gracias.